Hermanos míos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a la luz de la esperanza, este espacio donde queremos escuchar, con el corazón abierto, aquellas enseñanzas que nos ayudan a mirar la vida desde la fe, desde la oración y desde la presencia de Dios en medio de nuestras familias. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que no es fácil de contar. No la comparto para causar miedo, ni para alimentar curiosidades, sino porque muchas veces hay situaciones que parecen pequeñas al principio, pero con el paso de los días empiezan a tocar la paz de una casa, la tranquilidad de una familia y la fe de quienes viven allí. Hermanos, hace apenas 18 días se presentó en la sacristía una mujer de 42 años llamada Lucía. Llegó con los ojos enrojecidos de tanto llorar, con el rostro cansado y con las manos temblando, como si llevara demasiado tiempo soportando algo que ya no podía explicar con palabras normales. Apenas se acercó, bajó la mirada y me dijo con la voz quebrada: «Padre, las moscas no se van». Lucía no era una mujer débil ni impresionable. Era madre de 3 hijos, una mujer trabajadora, fuerte, de esas que se levantan temprano, que sostienen la casa, que cuidan cada detalle y que no suelen pedir ayuda hasta que sienten que ya no pueden más. Durante más de 20 años había mantenido su hogar limpio, ordenado, tranquilo. Vivía en una colonia apacible, de esas donde los vecinos se conocen, donde las puertas se saludan de una casa a otra y donde, al menos por fuera, parece que nunca ocurre nada grave. Ella nunca había venido a verme por una situación semejante. No era una persona que buscara explicaciones extrañas para todo, no era alguien que exagerara cualquier problema doméstico. Por eso, cuando la vi entrar en la sacristía y arrodillarse delante de mí, supe que lo que traía en el corazón no era una simple preocupación. Había algo más profundo en su mirada. Había cansancio, había miedo, pero también había una necesidad urgente de ser escuchada. Entonces comenzó a contarme lo que estaba pasando. Me dijo que desde hacía 2 meses, todos los días, exactamente a las 5 de la madrugada, aparecían moscas sobre la cama matrimonial. No era una mosca perdida, ni 2 insectos entrando por alguna ventana abierta. Eran docenas, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar, siempre sobre la almohada de su esposo. Y eso era lo que más la perturbaba. Lucía me explicó que al principio pensó que podía tratarse de algo normal, tal vez una ventana mal cerrada, algún rincón sucio que no había visto, algún problema en el drenaje, alguna grieta, alguna humedad escondida. Como cualquier madre de familia responsable, antes de pensar en otra cosa, hizo lo que tenía que hacer. Limpió, revisó, ventiló, movió muebles, cambió sábanas, desinfectó la habitación y observó cada rincón. Pero las moscas seguían apareciendo. Abría la ventana para que salieran, pero no se iban. Permanecían allí agrupadas sobre la misma almohada, como si algo las mantuviera en ese punto. No volaban hacia la luz, no buscaban la salida, no se dispersaban por la casa, simplemente se quedaban allí, una mañana tras otra, siempre a las 5, siempre en la cama, siempre sobre el lugar donde dormía su esposo. Preocupada, decidió llamar a un fumigador. El hombre revisó cada parte de la casa, miró el drenaje, las esquinas, el techo, los ductos del aire, las ventanas, las rendijas, los muebles y todo lo que pudiera explicar una plaga. No encontró nada. Ningún nido, ninguna fuente, ningún foco de suciedad, ningún animal muerto, ninguna causa visible. Lucía pensó que tal vez aquel fumigador se había equivocado. Así que llamó a una segunda empresa. Otro equipo llegó, hizo otra revisión completa y llegó a la misma conclusión. Revisaron otra vez el drenaje,
las paredes, el techo, los conductos, cada ventana y cada posible entrada. Y al terminar, los dos fumigadores de empresas distintas le dijeron prácticamente lo mismo, con una expresión de desconcierto que ella no podía olvidar. Señora, aquí no hay fuente, aquí no debería haber ni una sola mosca, pero las moscas estaban allí. Y eso no era lo único. Lucía me habló de un olor leve, dulzón, pesado, que aparecía siempre de madrugada y que nadie más en la casa parecía notar. Le habló a su esposo. Su esposo le dijo que eran imaginaciones suyas. Habló con su madre. Su madre le dijo que descansara más, que trabajaba demasiado. Fue a un médico para descartar problemas olfativos. Todo salió bien, todos los estudios perfectos, todo estaba en orden, todo, excepto su casa. Pero lo que terminó de quebrarla fue su hijo menor, un niño de 8 años, un niño alegre, un niño que hasta hacía unos meses dormía profundamente y se despertaba cantando para ir a la escuela. Ese niño comenzó a tener pesadillas. La misma pesadilla. Noche tras noche, una señora vestida de negro entraba a su cuarto con las manos llenas de insectos. El niño me lo contó después con sus propias palabras, palabras que todavía me estremecen. Padre, ella me miraba y sonreía, y los insectos se caían de sus manos al piso. El pediatra dijo que era estrés escolar. Los padres confiaron en esa respuesta durante semanas, hasta que una noche Lucía entró al cuarto del niño y sintió por primera vez en su vida algo que nunca había sentido, que había alguien más ahí, alguien que ella no podía ver. Y mientras todo esto pasaba adentro, afuera, entre ella y su esposo, crecía una tensión que no tenía explicación. Discusiones por cosas mínimas, silencios largos en la mesa, celos sin fundamento. Dos personas que llevaban 23 años de matrimonio estable, ahora se miraban como dos desconocidos en un cuarto cada vez más frío. Cuando Lucía terminó de contarme todo, yo me quedé callado, la dejé respirar, le ofrecí un vaso de agua bendita y entonces le hice una sola pregunta, una pregunta que aprendí a hacer después de 15 años de ministerio, de haber visto este patrón decenas de veces, de haber entendido que las preguntas correctas son las que abren las puertas correctas. Le pregunté, Lucía, ¿en los últimos 6 meses han recibido en casa alguno un objeto, algún regalo, alguna figura decorativa que venga de parte de alguien con quien ustedes hayan tenido un conflicto serio? Ella se quedó paralizada. Sus ojos se llenaron otra vez de lágrimas. Asintió lentamente con la cabeza y con una voz apenas audible me respondió una sola palabra. Sí, yo lo había visto antes, muchas veces, pero nunca en 15 años de sacerdocio había escuchado un caso donde las moscas fueran solo el principio. Porque cuando Lucía terminó de describirme todo lo que había pasado en su casa en esas últimas semanas, entendí algo que me dejó frío. En ese hogar no había una sola señal. Había cuatro insectos distintos, 4 criaturas distintas, 4 puertas abiertas por el mismo enemigo. Y eso, hermanos míos, es exactamente lo que vengo a enseñarles hoy. Por lo que voy a revelarles ahora es un patrón que casi ningún sacerdote católico de hoy se atreve a nombrar desde el púlpito. Un patrón que los exterminadores no pueden identificar porque no es su campo. Un patrón que los psiquiatras descartan porque no tienen categoría para nombrarlo. Y un patrón que las abuelas de nuestra tierra conocían perfectamente, pero que una generación entera decidió tratar como superstición y olvidar. Ese olvido nos ha costado caro. Durante el siglo pasado, mucha de la Iglesia, por temor al que dirán, por vergüenza de parecer atrasada, por miedo a ser acusada de fomentar miedo, dejó de enseñar la dimensión física de la guerra espiritual. Dejó de explicar por qué
La Sagrada Escritura habla con tanta gravedad el Señor de las moscas. Dejó de recordar por qué los padres del desierto eran atacados en forma de insectos durante sus vigilias. Dejó de predicar sobre las señales visibles que el enemigo deja en los hogares donde hay una puerta abierta. Y mientras tanto, miles de familias católicas siguieron viendo esas mismas señales sin tener a nadie que les explicara lo que estaban viendo. Pero lo que la Iglesia calla, el enemigo lo aprovecha. Hoy quiero romper ese silencio. Hoy quiero darles, con toda la seriedad que exige la vocación sacerdotal, con toda la responsabilidad que significa hablar del mundo invisible, 4 señales concretas, 4 insectos específicos que aparecen cuando hay un trabajo de brujería activo contra una casa católica. 4 criaturas que la mayoría de los fieles ve, ignora, fumiga y olvida, sin saber jamás que eran la voz del cielo gritándoles: revisen su casa, hay una puerta abierta, el enemigo ha entrado. Lo que van a escuchar puede incomodarlos, puede hacerlos mirar su propio cuarto con otros ojos, puede hacerlos recordar cosas que ustedes habían decidido olvidar, pero es mejor incomodar ahora que lamentar después. Es mejor saber hoy que preguntarse mañana. Les anticipo algo. El primer insecto es el más antiguamente documentado en la Sagrada Escritura como signo del reino de las tinieblas. El segundo aparece en el lugar donde menos lo esperarían, en el rincón de la casa que ustedes creían más protegido. El tercero es el que está detrás de la mayoría de los casos de parálisis del sueño que me reportan cada semana. Y el cuarto, hermanos, el cuarto es el que más me ha estremecido en 15 años de ministerio, porque no aparece al azar, aparece dibujando una figura específica, y cuando sepan qué figura es, van a entender por qué, desde que la vi en el plano de esa casa, no he podido olvidarla. No voy a apurarme, no voy a saltarme pasos, voy a explicarles cada insecto con la palabra de Dios en una mano y con los testimonios de los grandes exorcistas de nuestra Iglesia en la otra. Y al final, como siempre, les voy a dar un camino claro, concreto, inmediato, para cerrar cada una de esas puertas esta misma noche, porque Dios no nos dejó sin armas, nos dejó con todas las armas. Solo necesitamos saber cómo usarlas. Pero antes de revelarles el primero, necesito pedirles algo importante. Si ustedes están viendo este vídeo, no es casualidad. Ustedes llegaron aquí por una razón. Tal vez es por ustedes mismos. Tal vez es por alguien que conocen. En cualquiera de los dos casos, el mensaje que están a punto de escuchar no es solo para ustedes, es para cada familia católica que hoy está pasando por lo que Lucía pasó sin saber nombrar. Y por eso les pido con toda la seriedad pastoral que tengo 2 cosas. La primera, suscríbanse al canal Umbral de Gracia, no por mí. Yo ya estoy en esta vocación hasta el último día de mi vida, sino para que cada enseñanza de protección espiritual, cada oración de liberación, cada explicación pastoral sobre el mundo invisible llegue directo a su hogar sin que ustedes tengan que buscarla, sin que el algoritmo decida por ustedes cuándo y qué reciben. La segunda, y tal vez la más urgente, compartan este video, mándenlo ahora mismo antes de que termine. Piensen en esa hermana que hace meses se queja de moscas que aparecen sin razón en su cuarto y nadie le cree. En esa vecina que les ha dicho, entre risa y miedo, que las cucarachas salen solo cerca del altar de su casa y no en la cocina. En esa hija que se mudó a un departamento nuevo y desde entonces les llama diciendo que ve arañas negras en las ventanas cada madrugada. En esa comadre que les contó, casi en secreto, que una noche escuchó arrastrarse algo debajo de la cama y cuando se asomó,
con la linterna del teléfono vio un alacrán donde jamás debió haber uno. Y mándenselo también a ese familiar escéptico que se ríe de estos temas, porque él es precisamente quien más necesita escucharlo. El que no cree en la guerra espiritual es siempre el que menos se defiende en ella. Imagínense esto, hermanos míos. Imagínense que por no haber compartido este mensaje hoy, esa persona que ustedes tienen en la cabeza ahora mismo pasa esta misma noche durmiendo al lado de lo que el enemigo está usando como señal y mañana despierte otro día de tormento sin saber que hoy, justo hoy, Dios puso en sus manos la herramienta para reconocerlo. Esto no lo van a escuchar en las tiendas de decoración, no lo van a escuchar en el consultorio del médico, no lo van a escuchar en los programas de televisión, lo van a escuchar aquí porque la Iglesia nunca ha dejado de saberlo y hoy me toca a mí recordárselo. Ahora sí, hermanos míos, vamos con el primer insecto, el más común, el más ignorado y el más antiguamente documentado en toda la Sagrada Escritura como signo directo del reino de las tinieblas. El primer insecto, hermanos míos, es el más común de todos, tan común que ustedes lo han visto cientos de veces en su vida, tan común que nadie lo mira dos veces, tan común que se ha vuelto invisible. Y precisamente por eso el enemigo lo usa, porque la señal más efectiva es la que nadie sospecha. Son las moscas, pero no cualquier mosca, no la mosca que entra cuando ustedes dejan la ventana abierta en la cocina, no la mosca que aparece cuando hay fruta demasiado madura en el frutero, no la mosca que llega detrás de la basura que se olvidó de sacar. Esas moscas tienen explicación, esas moscas son naturaleza, esas moscas son parte del orden creado por Dios y no deben asustar a nadie. Las moscas que deben alertarlo son otras, son las que aparecen sin fuente visible, las que se concentran en un solo punto de la casa, generalmente la cama matrimonial, el espejo del cuarto, una imagen sagrada o una fotografía de un ser querido. Las que no salen cuando ustedes abren la ventana, las que regresan al mismo lugar después de que ustedes las matan, las que aparecen en invierno, cuando no debería haber ninguna, las que no son atraídas por comida, sino por algo que ustedes no alcanzan a ver con los ojos del cuerpo. Y para que ustedes entiendan la gravedad de esta señal, tengo que llevarlos a las páginas más antiguas de la palabra de Dios, porque la conexión entre las moscas y el reino de las tinieblas no es invento mío, no es folclore, no es superstición popular, es Sagrada Escritura. Abran conmigo el segundo libro de los Reyes, capítulo 1. Ahí la palabra de Dios nos cuenta la historia del rey Ocosías, un rey de Israel que al caer gravemente herido desde una ventana de su palacio, envió mensajeros a consultar no al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino a un Dios falso llamado Baal Zebú. Y ese nombre, hermanos míos, no es un nombre cualquiera. Baal Zebú, en hebreo antiguo, significa literalmente Señor de las moscas. Así se llamaba la deidad falsa que aquel rey consultó. Y Dios, por medio del profeta Elías, respondió con una sentencia terrible. Por haber buscado al Señor de las moscas, en lugar de buscarme a mí, no te levantarás del lecho en el que yaces. Y el rey murió. Escuchen bien esto, hermanos. La palabra de Dios, escrita hace más de 2700 años, ya nombraba al enemigo con el título que más le correspondía, Señor de las moscas. Y el mismo nombre reaparece siglos después en los labios de nuestro Señor. Cristo no inventa el nombre, Cristo lo confirma. El príncipe de los demonios, en el lenguaje hebreo antiguo, cargaba precisamente ese título. Y esto no es casualidad, no es metáfora, no es poesía oriental, es revelación. Pero hay más. Abran el libro del Éxodo, capítulo 8. Ahí Dios envía contra Egipto, entre otras plagas, una plaga específica
de moscas, y escuchen lo que dice la palabra con toda claridad. Las moscas invadieron las casas egipcias, pero no entraron en la tierra de Gosén, donde habitaban los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel estaban protegidos por la señal del Dios verdadero. Las moscas, hermanos, distinguieron entre los hogares cubiertos y los hogares descubiertos. No entraban donde había protección divina, entraban donde no la había. Esa distinción que para nosotros hoy puede parecer antigua es exactamente la misma distinción espiritual que opera en nuestros hogares ahora mismo. Donde hay protección, donde hay oración, donde hay sacramentales bendecidos, donde hay vida sacramental activa, las señales del enemigo no se sostienen. Donde hay descuido, donde hay una puerta abierta, las señales se multiplican. Y esto no lo digo solo yo, lo dijeron los santos de nuestra Iglesia mucho antes que yo. San Agustín de Hipona, uno de los más grandes doctores de nuestra Iglesia, obispo del siglo XV, había sido filósofo rigurosísimo y que no aceptaba nada sin examinarlo. Escribió en su monumental obra La ciudad de Dios una reflexión que me acompaña desde que la leí por primera vez. Siendo seminarista, San Agustín decía, palabras que yo parafraseo para ustedes, que los demonios, habiendo caído desde la gloria angélica, no pueden ya imitar la belleza de Dios. Y al no poder imitar la belleza, imitan lo inmundo. El que fue ángel de luz al caer, no puede ya manifestarse sino en las criaturas más bajas, en lo más rastrero, en lo que el hombre naturalmente rechaza. Por eso, hermanos, cuando aparecen estas moscas anómalas en una casa, no es casualidad biológica, es teología encarnada. Es el reino caído manifestándose en la única forma que le queda disponible, en lo vil, en lo rastrero, en lo que provoca repugnancia instintiva en el alma humana. El alma sana rechaza las moscas por instinto. Dios puso ese instinto en nosotros precisamente para que reconociéramos la señal cuando la viéramos. Y alguien podría preguntarme ahora, Padre, esto es historia antigua, esto es teología del siglo, ¿qué evidencia hay de que esto siga ocurriendo hoy? Tengo una respuesta clara y tiene nombre y apellido. El Padre Gabriele Amor no fue un sacerdote cualquiera. Fue el exorcista oficial del Vaticano durante casi 30 años, desde 1986 hasta poco antes de su muerte. Fue fundador de la Asociación Internacional de Exorcistas, reconocida oficialmente por la Santa Sede. Realizó más de 70.000 exorcismos documentados a lo largo de su ministerio y murió en el año 2016, dejando una de las obras más serias y respetadas sobre guerra espiritual que existen en la Iglesia contemporánea. El padre Amort escribió en su libro: un exorcista cuenta su historia lo siguiente y lo parafraseo para ustedes. Durante numerosos rituales de liberación, especialmente en casos donde había trabajo de ocultismo o maldición familiar, aparecían enjambres de moscas en habitaciones que estaban completamente selladas. Moscas que no tenían manera física de haber entrado, moscas que se concentraban alrededor de la persona afectada o sobre objetos religiosos del hogar. Y estas moscas, documentaba Mort, desaparecían exactamente en el momento en que se rociaba agua bendita y se pronunciaban las oraciones de liberación. No disminuían, desaparecían y no regresaban. Amor documentó un caso en Roma en los años 90 de una familia que llevaba 8 meses con enjambres diarios de moscas en el cuarto matrimonial. Habían contratado a los mejores especialistas, habían hecho todas las revisiones posibles, nadie encontraba explicación. Cuando Amor llegó, bendijo la casa siguiendo el ritual romano, realizó las oraciones correspondientes
y documentó algo que queda escrito en su libro. Esa misma noche, por primera vez en 8 meses, la familia durmió sin una sola mosca en el cuarto y no regresaron jamás. Hermanos míos, cuando el exorcista oficial del Vaticano, con más de 70,000 casos documentados, escribe esto con el nihil obstat y el imprimatur de la Iglesia, no es folclore, es testimonio pastoral serio. Y ahora déjenme contarles un caso mío, uno que viví en carne propia hace apenas 3 años. Doña Mercedes era una viuda de 56 años de la ciudad de Guadalajara. Había enterrado a su esposo Antonio después de 41 años de matrimonio. Era una mujer de fe profunda, de rosario diario, de misa dominical sin falta, y me buscó un domingo después de la misa con la mirada de quien ya no sabe a quién más acudir. Me contó que desde hacía 6 meses cada mañana aparecían moscas en la fotografía enmarcada de su esposo que tenía sobre el tocador del cuarto, no sobre la cama, no sobre el espejo, sobre la foto, exactamente sobre esa foto. Y se quedaban ahí inmóviles como si estuvieran velando algo que Mercedes no alcanzaba a entender. Había contratado a 3 fumigadores distintos. Ninguno encontró fuente. Uno de ellos le llegó a decir con una sinceridad que a ella le dolió: «Señora, aquí no hay razón para que haya ni una sola mosca». Un pariente suyo, tratando de ayudar, le dijo que seguramente era el duelo, que su mente le estaba jugando malas pasadas, que en el dolor uno ve cosas, pero las moscas eran reales. Su hija las fotografió con el teléfono, su nieta las vio, la vecina las vio, no era imaginación. Cuando llegué a su casa, lo primero que hice fue rociar agua bendita en el cuarto y en el tocador, y le hice una pregunta que después de 15 años he aprendido a hacer con calma. Doña Mercedes, en los días después del entierro de su esposo, ¿alguien le regaló algún objeto religioso, algún rosario, alguna estampa, diciéndole que era para que rezara por él? Ella se quedó pensando y recordó una vecina con quien ella nunca había tenido mucha relación, una mujer de quien siempre había oído comentarios extraños en la colonia. Le había entregado un rosario 2 días después del funeral. Un rosario raro, de cuentas oscuras, con una medalla que Mercedes nunca había identificado. Lo había guardado en el cajón del tocador justo al lado de la foto de Antonio porque no quiso despreciarlo. Le pedí que me lo mostrara. Lo examiné con cuidado y vi entre las cuentas oscuras un pequeño nudo de cabello humano entretejido. No era un rosario católico, era otra cosa. Con permiso de Mercedes, llevé ese rosario fuera de la casa, lo quemé mientras rezaba oraciones de liberación y regresé a bendecir formalmente cada rincón del cuarto. Le indiqué confesión sacramental, comunión al día siguiente y una misa mandada especialmente por el alma de su esposo. 3 días después, Mercedes me llamó por teléfono. No voy a olvidar nunca sus palabras. Me dijo: «Padre, la primera mañana que desperté y vi la foto de mi Antonio sin una sola mosca encima, lloré por primera vez en 6 meses sin sentir que alguien me estaba vigilando desde un rincón del cuarto. Padre, mi Antonio por fin puede descansar y yo también». Esa casa nunca volvió a tener moscas anómalas. Nunca más. Ahora, hermanos míos, escuchen con mucho cuidado lo que les voy a decir porque esto es importante. No toda mosca es brujería. No toda casa con moscas está atacada. No quiero dejarlos en paranoia. La mayoría de las moscas que ustedes ven tienen explicación perfectamente natural y eso es lo normal y lo esperable. Lo que tienen que observar es el patrón, la concentración en un punto específico, la ausencia de fuente, la resistencia a salir por ventanas abiertas, la asociación con objetos personales o sagrados, la coincidencia con otros síntomas, rotura del sueño,
conflictos familiares sin explicación, niños con pesadillas repetidas, sensación de presencia en la casa, olores que nadie más nota cuando aparecen varios de estos signos juntos. Hermanos, no es tiempo de fumigar. Es tiempo de rezar, de confesarse y de llamar al párroco para que bendiga la casa. Y si el caso de doña Mercedes les pareció impactante, si ya con las moscas ustedes sienten que este video los está haciendo mirar su propia casa de otra manera, préstenme un minuto más de atención, porque lo que viene ahora es todavía más perturbador. El segundo insecto, hermanos míos, no entra por ventanas, no entra por puertas. El segundo insecto aparece porque algo entró primero, algo que ustedes mismos, sin saberlo, llevaron a su casa. Algo que les regalaron con sonrisa, algo que ustedes colocaron en el lugar más sagrado que tienen. Y cuando entré a la cocina y a la sala de la siguiente familia que me pidió ayuda, las cucarachas no estaban detrás del refrigerador, no estaban en el bote de basura, no estaban donde se supone que deben estar las cucarachas, estaban formando un círculo perfecto alrededor de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y cuando les cuente lo que descubrí detrás de esa imagen, van a entender por qué ciertos regalos, por mucho que vengan envueltos en palabras piadosas, jamás deben aceptarse sin bendecirlos primero. El segundo insecto, hermanos míos, es un insecto que ustedes han visto toda la vida. Un insecto que todos asociamos con la suciedad, con la humedad, con la cocina descuidada. Un insecto tan universalmente conocido que cuando aparece en una casa lo primero que pensamos es en limpieza, lo segundo en fumigación y rara vez, casi nunca, pensamos en guerra espiritual. Pero hay una cucaracha que no viene por migas, hay una cucaracha que no aparece en la basura, hay una cucaracha que ignora la cocina y se dirige con una precisión que desafía la biología, directamente a lo que ustedes tienen de más sagrado en su casa. Ese es el segundo insecto, la cucaracha que aparece alrededor del altar. Y para contarles cómo entendí esto en carne propia, déjenme llevarlos a la casa de la familia Gutiérrez, un matrimonio joven de Monterrey, con 2 niños pequeños, una familia devota de misa dominical, de primera comunión tomada en serio, de rosario los miércoles en familia, no una casa descuidada, no una casa donde nada tuviera explicación, una casa donde la madre limpiaba diariamente porque así se lo habían enseñado y donde el padre revisaba él mismo las instalaciones porque era ingeniero de profesión. Esa familia me buscó porque las cucarachas no los dejaban en paz, pero no donde uno esperaría. La cocina estaba impecable, los botes de basura estaban sellados, el refrigerador pegado a la pared, revisado y limpio por el propio padre. Las cucarachas aparecían en 2 lugares muy concretos, y solamente en esos 2 lugares, alrededor del altar de la Virgen de Guadalupe, que tenían en la sala y en la recámara del hijo menor de 6 años, en ningún otro rincón de la casa. Cuando la madre me envió por mensaje la fotografía del altar con las cucarachas formando un semicírculo casi perfecto alrededor de los pies de la imagen, sentí en el pecho algo que llevo aprendiendo a identificar desde que me ordené, ese frío pastoral que avisa de que el caso es serio. Antes de contarles qué encontré cuando llegué a esa casa, necesito darles el fundamento, porque si no entienden por qué las cucarachas teológicamente pueden convertirse en señal, van a pensar que estoy inventando. Epsilon, no invento nada. Solo les repito lo que la Iglesia, desde los padres hasta los exorcistas contemporáneos, ha venido diciendo durante siglos. El libro de Levítico, en el capítulo 11,
versículos del 41 al 42, habla con total claridad de las criaturas que se arrastran por la tierra. La palabra de Dios las llama criaturas impuras y prohíbe expresamente su consumo y las asocia teológicamente con lo que contamina al pueblo elegido. Ahora, hermanos, escuchen bien. No se trata de que hoy tengamos que seguir al pie de la letra las leyes alimentarias del Antiguo Testamento, porque Cristo en el Nuevo Testamento declara limpios todos los alimentos. De lo que se trata es de entender la simbología espiritual que Dios imprimió en esas criaturas desde el principio. Las criaturas que se arrastran en la Escritura son signo visible de lo que se oculta, de lo que huye de la luz, de lo que busca los rincones oscuros. Y ese simbolismo no desaparece con el Nuevo Testamento, se profundiza. El profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 17, asocia directamente a ciertos cultos impuros, a ciertas prácticas ocultas, con el consumo y la convivencia con criaturas rastreras. No es un detalle menor, la Escritura está enseñándonos con paciencia divina que el reino caído tiene afinidad natural con lo que se arrastra. Y una de las místicas más grandes que la Iglesia ha reconocido, entendió esto con una claridad luminosa. Santa Hildegarda de Bingen fue una religiosa alemana del siglo XI, una mujer que compuso música que todavía se canta en nuestras liturgias, que escribió tratados de medicina y botánica respetados hasta hoy, que escribió visiones místicas con permiso directo de la Iglesia y que fue elevada a doctora de la Iglesia por el Papa Benedicto XV en el año 2012, lo cual significa que su enseñanza tiene peso formal dentro del magisterio, no es una visionaria cualquiera, es una maestra de la fe. En su obra Cebeias, en la tercera parte, Santa Hildegarda describió visiones en las que la corrupción espiritual dentro de un hogar se manifestaba por medio de criaturas pequeñas e inmundas que invadían precisamente los espacios consagrados y uso sus propias categorías cuando, parafraseo, los lugares donde el nombre de Dios era honrado, pero el corazón de los habitantes estaba dividido entre Dios y el mundo, entre la fe y el pacto con lo oscuro, entre la apariencia y la realidad, eran justamente los lugares donde estas criaturas se acumulaban. Y cuando la persona se confesaba, cuando purificaba el corazón, cuando rompía con aquello que había permitido entrar, las criaturas desaparecían. 8 siglos antes de que yo llegara a la casa de los Gutiérrez, una monja alemana ya lo había descrito. Y hay más, porque si Amorf fue la voz del Vaticano moderno sobre exorcismo, hay otra voz sacerdotal seria que también dedicó su vida a clasificar con rigor teológico los distintos modos en que el enemigo actúa en el mundo. Me refiero al padre José Antonio Fortea. El padre Fortea es un sacerdote español, doctor en demonología por la Universidad Pontificia de Salamanca, exorcista autorizado por su obispo y autor de una obra que se ha convertido en referencia contemporánea, la Soma Daimoniaca. A diferencia de muchos autores emocionales sobre estos temas, Fortea escribe con la precisión de un teólogo sistemático, clasifica, ordena, distingue y por eso su testimonio tiene un peso particular. En la Suma Daimoniaca, el padre Fortea clasifica la acción extraordinaria del demonio en 4 modos: la obsesión, la vejación, la posesión y la infestación. Y la infestación para Fortea tiene una característica distintiva. No afecta directamente a la persona, afecta al lugar, afecta a la casa y se manifiesta, entre otras formas, en apariciones anómalas de animales y especialmente de criaturas inmundas
en torno a objetos sagrados. Forté escribe que cuando una casa ha sido objeto de un trabajo oculto, cuando se ha introducido en ella un objeto cargado con intención maligna, el espacio mismo queda afectado y esa afectación se hace visible en el reino físico por medio de signos que el pueblo católico tradicional siempre ha sabido leer. Cucarachas alrededor del altar es textualmente uno de los signos que Fortea documenta. Y ahora entenderán por qué cuando vi la fotografía que la señora Gutiérrez me envió, no dudé en ir personalmente a esa casa. Llegué un jueves por la tarde, revisé primero el altar de la sala. La imagen de la Virgen de Guadalupe estaba hermosa, grande, marcada en madera oscura, una imagen noble. La bendije. Pero al bendecirla, hermanos míos, sentí algo que he sentido pocas veces en mi ministerio, una resistencia no dramática, no una resistencia escandalosa, una resistencia sutil, como si el gesto mismo de la bendición encontrara una capa invisible que no debía estar ahí. Y entendí que tenía que mirar con más cuidado. Le pedí permiso a la señora para examinar detrás de la imagen. Con delicadeza separamos el cuadro de la pared y ahí, en la parte posterior del marco, cuidadosamente escondido entre el cartón y la madera, encontramos algo que la madre no sabía que estaba ahí. Un pequeño envoltorio de tela oscura del tamaño de una nuez atado con un hilo rojo. Al abrirlo, contenía cabellos humanos, sal negra, que no era sal de cocina, y un papel doblado con un nombre escrito en tinta seca, el nombre del hijo menor de 6 años. Esa imagen de la Virgen que los Gutiérrez tenían en el lugar más sagrado de su casa, se la había regalado a la madre una prima suya, una prima con quien la familia había tenido un conflicto serio por una herencia hacía un año, una prima que les había llevado la imagen como gesto de reconciliación, diciendo con una sonrisa para que la Virgen los cuide siempre. La madre, agradecida y sin sospechar, la había colocado con amor en el centro del altar familiar. Dentro de la Virgen había un trabajo dirigido específicamente contra el niño. Con autorización de los padres, llevé el envoltorio fuera de la casa, lejos del hogar, y lo quemé rezando oraciones de liberación. Volví, bendije la imagen nuevamente, esta vez sin resistencia. Bendije la casa entera, habitación por habitación, recomendé confesión de toda la familia, misa al domingo siguiente con intención específica por la casa y novena de San Miguel Arcángel en familia durante los siguientes 9 días. Esa misma noche la madre me llamó, me dijo con una voz que todavía recuerdo: «Padre, por primera vez en 9 meses mi hijo durmió de un tirón sin despertarse, gritando, sin hablar dormido, sin llamar a nadie. Y cuando entré a verlo por la madrugada para asegurarme de que estaba bien, Padre, la imagen de la Virgen se veía diferente, como si sonriera otra vez, como si hubiera vuelto a nuestra casa». Hermanos míos, escuchen con atención esto, porque aquí hay una distinción teológica crítica. No toda cucaracha es signo. La mayoría de las cucarachas son plaga doméstica común y lo que corresponde es limpieza y fumigación. Lo que tienen que observar, como siempre, es el patrón. Cucarachas que ignoran el lugar donde hay comida y aparecen donde no hay. Cucarachas que se concentran alrededor de imágenes religiosas, altares caseros, crucifijos, rosarios colgados. Cucarachas que aparecen coincidiendo con pesadillas en niños, con pleitos inexplicables en el matrimonio, con enfermedades que no responden al tratamiento. Cuando el patrón se forma, hermanos, ya no es un problema de higiene, es un problema de puerta abierta. Y esto no es magia, esto no es superstición, esto es la providencia de Dios
permitiendo que lo invisible se haga visible por un momento, para que los fieles puedan reconocer, rechazar y cerrar con autoridad esa puerta que alguien abrió, a veces sin que ustedes tuvieran idea, pero si las cucarachas alrededor de la Virgen de Guadalupe los perturbaron, hermanos, lo que viene ahora sobre el tercer insecto va a cambiar para siempre la manera en que ustedes miran las ventanas de su cuarto cuando cae la noche, porque el tercer insecto no se concentra sobre altares, no se concentra sobre imágenes. El tercer insecto viene por ustedes directamente, específicamente, a la hora en que están más indefensos, y se asoma por el vidrio de su ventana con una paciencia que no es natural, con una quietud que hiela la sangre a las 3 de la madrugada. El tercer insecto, hermanos míos, es el insecto que más veces he visto conectado con lo que los fieles me describen cuando me escriben llorando diciendo que ya no pueden dormir. El insecto que aparece en ventanas selladas, el insecto que ustedes ven sin verlo porque está quieto, tan quieto que parece parte del vidrio, tan quieto que durante segundos ustedes dudan si es real o si la sombra los engañó. Y cuando finalmente aceptan que sí, que ahí hay algo, sienten por primera vez un miedo que no saben nombrar. Es la araña negra, grande, silenciosa, que aparece en la ventana del cuarto matrimonial entre las 3 y las 4 de la madrugada, que no teje telaraña, que no caza nada, que simplemente se queda ahí mirando noche tras noche durante semanas o meses. Y a diferencia de los dos insectos anteriores, este tercero no viene por un objeto. Este tercero viene por una hora, y esa hora no es casual. El libro de los Proverbios, en el capítulo 30, versículo 28, menciona con una imagen poderosa a la araña que se mete hasta en los palacios de los reyes. La palabra nos está mostrando con la sencillez admirable de la literatura sapiencial hebrea que la araña tiene un oficio particular: infiltrarse, entrar donde no debería, habitar lo inaccesible. Y esa imagen que parece solo descriptiva se vuelve teológica cuando la leemos bajo la luz de toda la tradición mística de la Iglesia sobre la guerra espiritual nocturna. Porque si hay un santo que entendió lo que significa ser atacado en forma de criaturas durante la madrugada, ese santo es San Antonio Abad. San Antonio Abad es llamado el padre del monasticismo cristiano. Vivió en el desierto de Egipto a finales del siglo III y principios del IV. Su vida nos fue transmitida por San Atanasio, patriarca de Alejandría, uno de los defensores más grandes del Concilio de Nicea y de la fe trinitaria. San Atanasio no era un cronista sensacionalista, era un teólogo de altísimo rigor, y cuando San Atanasio escribió la vida de San Antonio, dejó para la Iglesia uno de los testimonios más antiguos y sostenidos durante 17 siglos sobre lo que significa enfrentar al enemigo en su manifestación física. San Atanasio documentó que durante las vigilias nocturnas de San Antonio, en su celda del desierto, los demonios aparecían en forma de bestias pequeñas y criaturas rastreras. Y parafraseo con fidelidad: arañas, escorpiones, reptiles, criaturas que llenaban la celda del santo intentando romper su oración, intentando aterrorizarlo, intentando hacerlo huir. Escuchen bien esto, hermanos. Estas criaturas aparecían siempre de madrugada, nunca durante la oración diurna, nunca durante la lectio divina de la mañana, nunca durante la comida de madrugada, en la hora donde el cuerpo es más débil, donde el alma está menos vigilante, donde la oración del creyente es más costosa. Y Antonio, el hombre de Dios, no huía, oraba, hacía la señal de la cruz, invocaba el nombre de Jesús y las criaturas se desvanecían. No huían naturalmente,
se desvanecían porque nunca habían sido del todo naturales. 17 siglos después, hermanos míos, esto sigue ocurriendo. No en celdas monásticas del desierto, en departamentos recién alquilados de nuestras ciudades latinoamericanas, y uno de los exorcistas contemporáneos más respetados lo ha documentado con precisión sistemática. Me refiero al padre Chad Ripperger, un sacerdote norteamericano, doctor en filosofía, miembro de la Fraternidad de San Pedro, exorcista designado por su obispo durante más de 2 décadas y autor de una de las obras más usadas por el clero contemporáneo en temas de liberación, las oraciones de liberación para los laicos. El padre Ripperger no es un hombre sensacionalista, es un pensador analítico formado en la tradición tomista que se niega a hacer afirmaciones sin fundamento teológico. Ripperger ha enseñado, y lo parafraseo para ustedes con cuidado, que cuando aparecen manifestaciones de arañas en patrones anómalos, especialmente durante la franja nocturna que la tradición católica ha llamado la hora del enemigo, entre las 3 y las 4 de la madrugada, casi nunca son coincidencia biológica. Son, en la mayoría de los casos que él ha documentado en su ministerio, signos de lo que él llama opresión nocturna. Y la opresión nocturna, para Ripperger, es un estado intermedio en la acción del enemigo. Ya no es solo influencia ordinaria, todavía no es posesión, es un estado de ataque sostenido sobre la persona, a menudo desde distancia, a menudo porque alguien realizó un trabajo oculto que mantiene el canal abierto. Escuchen esto con cuidado, hermanos. No es que las arañas ataquen, son solo la señal visible. El ataque es otro. El ataque es el agotamiento, el insomnio, las pesadillas recurrentes, los pensamientos obsesivos, las tentaciones específicas que antes no tenían, las sospechas sin fundamento, los celos sin base, la depresión que no responde a tratamiento. Las arañas son el símbolo. Lo que hay detrás del símbolo es lo que verdaderamente hace daño. Y ahora déjenme contarles el caso de Pablo y Sara, un matrimonio joven, 32 años, ambos de Bogotá, recién casados hacía 2 años, se habían mudado a un departamento rentado en un edificio moderno del centro de la ciudad. Un departamento limpio, bonito, con buena iluminación, con vista a la ciudad, aparentemente el comienzo ideal de una vida juntos. Pero desde la primera semana algo empezó a estar mal. Sara empezó a despertarse cada madrugada a las 3, no a las 2:30, no a las 4, a las 3 en punto, como si un reloj interno dentro de ella se activara sin que ella lo pidiera. Y al despertarse quedaba paralizada. No podía mover las manos, no podía mover los pies, no podía hablar, y en ese estado de parálisis del sueño, que duraba a veces 10, 15 minutos, veía una sombra femenina parada al lado de su cama mirándola. 5 meses de esto, hermanos, 5 meses. Pablo, que al principio había sido comprensivo, empezó a cambiar. Empezó a tener sospechas que no tenían ningún fundamento. Empezó a revisar el teléfono de Sara por las noches cuando ella dormía. Empezó a sentir celos de compañeros de trabajo a quienes él nunca había conocido. Discusiones violentas comenzaron a aparecer donde antes había paz. 2 personas que se habían casado por amor y por fe comenzaron a dormir dándose la espalda. Y cada madrugada en la ventana del cuarto Sara veía la misma imagen. 3 arañas negras, grandes, inmóviles, pegadas al vidrio desde el exterior, a pesar de que vivían en el 5º piso. 3 siempre. 3 siempre a la misma hora, siempre en el mismo punto de la ventana. Sara me buscó por un mensaje desesperado. Fui a ver el departamento, bendije la casa, roció agua bendita.
recé, pero algo no cerró del todo. Y cuando algo no cierra del todo, hermanos, es que todavía hay algo que no hemos visto. Investigué, hablé con una vecina del piso inferior y la vecina en voz baja, casi con miedo, me contó que la anterior inquilina del departamento de Sara y Pablo había sido una mujer que recibía gente para lo que los vecinos llamaban consultas. La vecina usó palabras específicas: trabajos, amarres, limpias, rituales de medianoche. Cuando esa inquilina anterior fue desalojada por impago, dejó el departamento sin limpiarlo, la inmobiliaria solo pasó a recoger las llaves. Regresé al departamento. Con permiso de la pareja, levantamos el somier de la cama matrimonial y debajo en el piso, pintada con tinta roja seca, que parecía tener meses, encontramos una marca, una estrella de 5 puntas con la punta hacia abajo, un pentáculo invertido, dibujado exactamente debajo del lugar donde Sara dormía cada noche. Pablo y Sara se confesaron esa misma semana, cambiamos la cama, bendije el cuarto, el departamento entero, cada umbral, cada ventana, empezamos juntos la novena de San Miguel Arcángel. 9 días, una oración cada noche antes de dormir, los dos tomados de la mano, rezando por la liberación de su hogar. La novena terminó un domingo. Sara me escribió el lunes siguiente. Me dijo: «Padre, la última noche de la novena dormí de corrido por primera vez en 6 meses. No me desperté a las 3. No vi sombras, no sentí presencias. Y cuando me desperté y miré hacia la ventana, Padre, el sol entraba libre por el vidrio. No había ni una sola araña, ni siquiera una pequeña, como si alguien hubiera limpiado el vidrio por dentro y por fuera». Al mismo tiempo, hermanos míos, hemos visto ya 3 señales: moscas que manifiestan al Señor de las moscas, cucarachas que rodean lo sagrado porque alguien lo profanó, arañas que oprimen por las noches porque hay un canal abierto desde lejos, 3 insectos, 3 señales, 3 puertas distintas por donde el mismo enemigo entra a nuestras casas. Y si ustedes pensaban que el tercer insecto era el más grave, escuchen con cuidado lo que voy a decirles ahora, porque el cuarto insecto, hermanos míos, no aparece al azar y no aparece por una puerta, aparece dibujando una figura que cuando la vi por primera vez marcada en el plano de una casa, me dejó inmóvil durante 30 segundos sin poder hablar. Y lo que voy a contarles ahora es el caso más estremecedor que he enfrentado en 15 años de ministerio. Muchos pensarán: en cuanto lo nombre Padre, este cuarto insecto es un animal del campo, no del diablo. Y tienen toda la razón. En su hábitat natural, esta criatura fue hecha por Dios como parte del orden de la creación, con su función, con su lugar, con su dignidad. Pero cuando esta criatura aparece donde no debe aparecer, en un departamento de 5º piso, en el centro de la ciudad, en invierno, multiplicándose en 3 semanas y dibujando una forma geométrica muy específica, eso ya no es naturaleza, eso es otra cosa. Y esa otra cosa tiene nombre teológico. Estoy hablando del alacrán, del escorpión. Y la palabra de Dios, hermanos, no es ambigua cuando habla del escorpión. En el Apocalipsis, en el capítulo 9, versículos del 3 al 10, el apóstol San Juan describe una visión que estremece. Del abismo salen langostas con aguijón de escorpión, criaturas enviadas a atormentar a quienes no tienen el sello de Dios en la frente. Dios mismo está usando la figura del escorpión para representar al agente directo del reino oscuro actuando sobre el mundo en los últimos tiempos. No es simbolismo literario vacío, es el Espíritu Santo eligiendo entre todas las criaturas posibles precisamente al escorpión para nombrar al tormentador. Y por si quedara duda, el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10,
versículo 19, les habla a sus discípulos con estas palabras directas que yo parafraseo con respeto. Les he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo. Hermanos, fíjense bien, Cristo nombra específicamente al escorpión como representante del enemigo, no cualquier criatura, el escorpión. Y para cerrar el triple fundamento sobre esta cuarta señal, déjenme recordarles a San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia, patriarca de Constantinopla, apodado por toda la tradición Boca de Oro por la altura inigualable de su predicación. En sus homilías, parafraseo, enseñó que cuanto más profunda es la infestación espiritual de un lugar, más reconocibles y más impactantes se vuelven los signos físicos que el enemigo deja, porque los espíritus de rango superior, cuando actúan, no esconden su firma, la dejan como quien firma una carta. Y eso es exactamente lo que encontré en la casa de la familia Ramírez, un departamento en el 5º piso de un edificio en la Ciudad de México. Padre, madre, 2 niños pequeños de 4 y 7 años. 3 semanas antes de buscarme habían comenzado a aparecer alacranes en el departamento en invierno en el centro de la ciudad. No 1, no 2. En 3 semanas, 7 alacranes encontrados en lugares tan inesperados que la madre, que es arquitecta, hizo algo que yo jamás habría hecho. Marcó en un plano del departamento el punto exacto donde había encontrado cada uno. Cuando me pasó el plano por mensaje, hermanos míos, me senté, respiré y miré otra vez, porque no podía creer lo que estaba viendo. Los 7 puntos unidos con línea formaban una cruz invertida perfecta con el trazo vertical, atravesando el departamento de cocina a cuarto principal con el trazo horizontal, atravesando exactamente la habitación donde dormían los 2 niños. Fui esa misma noche, apenas entré, sentí en el pecho lo que yo llamo el frío pastoral, esa sensación que aprendí a reconocer en 15 años y que Dios le regala al sacerdote como alarma interior. Cuando vi la impresión del plano en la mesa, la mirada de la madre buscando la mía en silencio, entendí que lo que enfrentábamos no era un signo casual, era una firma. Hermanos, cuando vi esa cruz invertida, dibujada por los alacranes, entendí algo que no se me olvida. Habíamos entrado en un caso donde no había margen para improvisar. Pregunté a la familia lo mismo que pregunto siempre, y el padre recordó una empleada doméstica que había trabajado en la casa durante 2 años despedida por robo. Había jurado al salir palabras exactas que ellos habían descartado como es abrupto, esta casa va a pagar, sus hijos van a pagar. Y se había ido 6 meses después. Empezaron los alacranes. Hice la bendición ritual completa de la casa, habitación por habitación, coyutación, confesión del matrimonio, comunión con intención específica por el hogar al día siguiente, novena de San Miguel Arcángel en familia. 9 días consecutivos, los padres con los niños tomados de la mano rezando antes de dormir. Y algo más que no había hecho nunca con tanta explícita intención. Una renuncia verbal, audible, en familia, a cualquier obra oculta que se hubiera hecho contra ellos, perdonando expresamente a la mujer que la había hecho. La noche número 7 de la novena, hermanos, el padre me llamó con la voz quebrada, me dijo algo que guardaré toda mi vida. Me dijo: Padre, mi hijo menor, el de 4 años, el que no sabía absolutamente nada de lo que estaba pasando en esta casa, me dijo esta mañana al despertar, sin que yo le preguntara nada, con una naturalidad que me heló: papi, la señora que venía en la noche ya no está.
Padre, yo nunca le había mencionado nada, ni una palabra. Ese niño veía algo que nosotros no veíamos, y hoy me dijo que ya no está. No aparecieron más alacranes. Pasaron semanas, pasaron meses, esa casa quedó sellada. Hermanos míos, escuchen con atención lo que les voy a decir. 4 insectos, 4 señales, pero no 4 problemas distintos, 4 puertas del mismo enemigo, 4 formas distintas en que el reino caído intenta entrar, tocar, firmar y romper los hogares católicos. Moscas que nombran al Señor de las moscas, desde 700 años antes de Cristo. Cucarachas que rodean lo sagrado cuando alguien trajo a la casa algo que no debía entrar. Arañas que oprimen desde lejos a las 3 de la madrugada y escorpiones que firman con la arrogancia del enemigo, la figura más antigua del desafío a Dios. Pero también, hermanos, 4 oportunidades, 4 momentos en que Dios mismo está permitiendo que lo invisible se haga visible. 4 regalos de la divina providencia para que los fieles de esta generación reconozcan lo que otras generaciones sabían y nosotros olvidamos. 4 alarmas puestas por el cielo en la pared de sus casas, diciéndoles con amor de Padre: no duerman, no ignoren, no se resignen. Tienen todas las armas para cerrar cada una de estas puertas. Y esas armas, hermanos míos, se las voy a entregar ahora. Hermanos míos, quiero decirles algo muy importante antes de continuar, porque no quiero que este mensaje los deje en el miedo. No quiero que se vayan a dormir esta noche pensando en moscas, en cucarachas, en arañas, en alacranes. Quiero que se vayan a dormir esta noche con las manos llenas de armas, armas reales, armas que la Iglesia nos dejó desde hace 2000 años y que hoy son exactamente tan poderosas como lo fueron el día de Pentecostés. Escuchen bien esto. El apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 4, nos dejó una promesa que pesa más que todo lo que he descrito hoy. Dijo: mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Y el Señor Jesucristo, en la víspera de su pasión, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, nos dijo: con la autoridad del Dios hecho hombre, en el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Cristo ya venció, hermanos, la guerra está ganada. Lo que queda son batallas, y en cada una de esas batallas ustedes tienen de su lado al Padre que creó el universo, al Hijo que derrotó a la muerte y al Espíritu Santo que habita en el alma del bautizado. El enemigo, por grande que se crea, es un ángel caído. Ustedes son hijos de Dios, no hay comparación. Ahora tomen una hoja, tomen un lápiz o escuchen con toda su atención, porque lo que voy a darles son 9 pasos concretos para cerrar cualquier puerta abierta en su hogar. 9 pasos que pueden comenzar esta misma noche. El primer paso es la confesión sacramental. Sin estado de gracia, los sacramentales pierden gran parte de su fuerza, porque los sacramentales son canales y el alma en pecado mortal cierra parcialmente el canal. Cuando le expliqué esto a Lucía, recuerden, la madre de familia de 42 años, con el cuarto infestado de moscas, ella se quedó un momento en silencio y después me dijo casi avergonzada: Padre, llevo 3 años sin confesar. Le respondí con toda la calma que pude. Entonces empezamos ahí. Esa misma tarde Lucía se confesó. Fue el primer paso real de su liberación. Antes de cualquier otra cosa, hermanos, busquen el sacramento. El segundo paso es la bendición formal del hogar por un sacerdote. Este es el paso que más gente salta, porque creen que basta con rociar agua bendita por cuenta propia, y está bien rociar agua bendita, pero la bendición ritual del hogar hecha por un sacerdote siguiendo el ritual romano tiene un peso sacramental distinto.
es la Iglesia misma la que bendice por medio del ministro. Llamen a su párroco, pídanle que vaya a su casa. Si les dice que no tiene tiempo esa semana, pregúntenle cuándo puede. Insistan con respeto. Es un derecho de los fieles que su hogar sea bendecido por un sacerdote. El tercer paso es el uso del agua bendita en 4 puntos estratégicos. El umbral de la puerta principal, las 4 esquinas del cuarto matrimonial, el altar o lugar donde tengan sus imágenes sagradas y las ventanas donde hayan aparecido los signos. Rocíen agua bendita diariamente durante 9 días, mientras rezan un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria en cada punto. Cuando doña Mercedes, la viuda, que vio las moscas sobre la fotografía de su esposo, comenzó a hacer esto, me llamó al tercer día y me dijo con una paz distinta en la voz: Padre, es como si la casa respirara diferente, por primera vez en medio año. El cuarto paso es la sal bendita en los umbrales. Pidan a su párroco que les bendiga sal con la fórmula de los sacramentales. Coloquen una pequeña cantidad, apenas una pizca, en el umbral de la puerta principal de la casa y en el umbral de la puerta del cuarto de los niños, si tienen hijos pequeños. La sal bendita ha sido sacramental usado en la Iglesia desde los primeros siglos y el mismo Señor Jesús llamó a los suyos sal de la tierra. Esa sal puesta con fe en el umbral dice en el lenguaje espiritual lo que todo umbral católico debe decir: esta puerta es de Cristo. El quinto paso es la medalla de San Benito en la puerta principal. Permítame darles un detalle histórico, porque esto importa. En el año 1742, el Papa Benedicto XIV, un papa que fue teólogo riguroso y canonista brillante, aprobó formalmente el uso y el exorcismo asociado a la medalla de San Benito. Esa medalla, hermanos, no es un adorno, es un sacramental con aprobación pontificia explícita, bendecido con una de las fórmulas de exorcismo más antiguas y potentes que la Iglesia conserva. Colóquenla con una oración sencilla al Santo Padre San Benito, pidiendo protección para el hogar sobre el dintel de la puerta principal o del lado interior de la puerta, y dejen que esa medalla trabaje silenciosamente cada hora del día. El sexto paso es la novena a San Miguel Arcángel, 9 días consecutivos. Si tienen familia, háganla en familia, tomados de la mano si es posible. San Miguel es el príncipe de la milicia celestial, el mismo que arrojó al dragón y a sus ángeles en el Apocalipsis capítulo 12. Cuando Sara y Pablo, el matrimonio joven de Bogotá, atormentado por las arañas en la ventana, hicieron esa novena tomados de la mano cada noche antes de dormir, Sara me escribió al terminar y me dijo que la última noche había dormido de corrido por primera vez en medio año. Esa novena es arma, no es devoción decorativa, es arma. El séptimo paso es la remoción y la quema de objetos sospechosos. Hagan un inventario honesto de su casa. Cualquier regalo recibido de personas con quienes tuvieron conflictos serios, cualquier imagen religiosa cuyo origen sea dudoso, cualquier objeto extraño encontrado en su casa que no pueden explicar cómo llegó, cualquier amuleto de tradiciones no católicas que alguien les haya dado diciéndoles que era para protección, todo eso, hermanos, fuera. Llévenlo fuera de la casa, que en lo lejos, mientras rezan Padre Nuestros y hacen la señal de la cruz sobre el fuego, no entierren objetos sospechosos en el patio. Quemen. El fuego es símbolo bíblico de purificación desde el primer libro de la Biblia hasta el último. El octavo paso es la Santa Misa ofrecida por la familia y la comunión recibida en estado de gracia. Este es el paso más poderoso de los 9 y sin embargo es el que más se olvida cuando la gente busca soluciones espirituales. Los sacramentales son canales,
pero el sacramento de la Eucaristía es la fuente. Recibir a Cristo sacramentalmente después de una buena confesión con la intención específica por la liberación y protección de su hogar es el acto espiritual más poderoso al alcance del laico. Manden misas, comulguen con intención, no subestimen jamás la fuerza del sacrificio eucarístico aplicado a la protección de la casa que Dios les regaló. Y el noveno paso, hermanos míos, el más olvidado, el más costoso y sin embargo el más decisivo es perdonar. Perdonar a la persona que ustedes sospechan que pudo haber hecho el trabajo oculto contra su casa. Perdonar a esa cuñada, perdonar a esa vecina, perdonar a esa empleada despedida, perdonar a esa prima de la herencia. Escuchen con cuidado. Perdonar no es justificar, no es decir que lo que hicieron estuvo bien, no es volver a confiarle su casa. Perdonar en sentido cristiano es cortar la línea espiritual que el resentimiento mantiene abierta entre ustedes y esa persona. Mientras ustedes odien, el canal sigue abierto, aunque la fuente haya quedado atrás. Cuando Sara, la joven de Bogotá, perdonó a la anterior inquilina del departamento, una mujer que ella ni siquiera conocía personalmente, esa noche fue la noche en que la última araña desapareció del vidrio. Escuchen esto con toda claridad, hermanos, porque aquí está la diferencia abismal entre la fe católica y la superstición. Los sacramentales no son amuletos, no tienen poder en sí mismos. Todo su poder viene de Dios y actúan en la medida en que son usados con fe y con vida sacramental activa. La diferencia entre un sacramental católico y un amuleto pagano es exactamente esta. El amuleto pretende tener poder propio. El sacramental es puro canal de la gracia divina. Confundir los dos es precisamente lo que el enemigo quiere, porque un católico supersticioso ya perdió la mitad de la batalla, aunque todavía no lo sepa. Y ahora déjenme cerrar la historia con la que abrimos. Esa Lucía que entró a mi sacristía hace 18 días, con las manos temblorosas, con los ojos rojos de tanto llorar, con la voz rota pidiéndome ayuda, hoy es otra mujer. Hizo los 9 pasos, se confesó, bendijimos la casa. Durante la bendición encontramos dentro de una figura decorativa de cerámica que una cuñada le había regalado después de un pleito familiar 2 años atrás, una pequeña bolsa de tela con agujas clavadas y un papel doblado con el nombre de su esposo escrito en tinta seca. La figura decorativa estaba en el mueble frente a la cama matrimonial, justo en el punto donde aparecían las moscas cada madrugada. Quemamos el objeto, bendijimos cada rincón. La familia completa hizo la novena de San Miguel, tomados de la mano cada noche. Ayer Lucía me escribió, me dijo, y estas son sus palabras que leo con permiso. Padre, desde la primera noche después de quemar ese objeto, no ha aparecido ni una sola mosca en el cuarto. Mi hijo menor me dijo hace 2 días, mami, ya no vino la señora fea de negro en mis sueños y padre no me va a creer lo que le voy a contar. Mi esposo, el mismo que durante 2 meses se iba a dormir dándome la espalda, me llevó a misa el domingo pasado por primera vez en 5 años. El padre, él fue el que propuso ir 3 liberaciones en una sola casa. El niño libre de la pesadilla, la madre libre del miedo, el esposo devuelto a la iglesia. Hermanos míos, compartan este mensaje con urgencia, que llegue a cada hogar católico antes de que caiga esta noche. Que llegue a esa hermana que está ignorando las señales, a esa madre que piensa que son coincidencias, a esa familia que por vergüenza no se atreve a hablar, porque el mismo Dios que liberó la casa de Lucía, la casa de Mercedes, la casa de los Gutiérrez, la casa de Sara y Pablo, la casa de los Ramírez, quiere liberar también la casa de ellos, pero necesitan saber
Y ustedes con un solo botón pueden ser el puente. Y ahora, hermanos, unan sus manos conmigo, cierren los ojos si pueden y sigan manejando con cuidado, pero reciban esta oración con el corazón, porque vamos a rezar juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Hijo del Dios vivo, que en el Calvario clavaste en la cruz el acta de condena que el enemigo tenía contra nosotros. Tú que con tu sangre derramada por amor sellaste cada puerta de cada corazón que cree en ti. Tú que venciste al príncipe de este mundo y nos hiciste partícipes de tu victoria por el bautismo, escúchanos hoy por cada hogar donde aparecen moscas sin explicación, por cada cuarto donde las cucarachas rodean lo sagrado, por cada ventana donde al amanecer hay arañas que no deberían estar, por cada piso donde caminan escorpiones que ningún invierno debería permitir. Señor, extiende hoy tu mano poderosa, limpia, libera, sella, y que tu sangre preciosa cubra cada umbral y cada ventana de los hogares que en este momento están escuchando esta oración. Madre nuestra, Santísima Virgen María, Reina de los cielos y de la tierra, tú que en el libro del Génesis fuiste prometida como la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, y que en el Apocalipsis apareces coronada de estrellas con el dragón a tus pies, mira a tus hijos. Mira a cada madre que esta noche teme por sus niños. Mira a cada esposa que sufre el ataque contra su matrimonio. Mira a cada abuela que intercede en silencio por una familia que se desmorona. Madre nuestra, cubre con tu manto cada uno de esos hogares, que la prima de la herencia, que la cuñada del pleito, que la vecina del rosario oscuro, que la empleada del juramento, que cualquier mano que haya hecho daño a tus hijos sean perdonadas y sanadas, y que la línea de ataque se rompa hoy por tu intercesión. Reina del cielo, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Por cada padre que hoy escucha esta oración defendiendo a su familia, por cada madre que hoy reza pidiendo por su hogar, por cada niño que hoy duerme sin saber cuántas batallas se libran por él. San Miguel, desenvaina tu espada sobre cada uno de estos hogares. San Benito, padre del monasticismo occidental, tú, cuyo nombre significa bendito y cuya medalla la Iglesia ha llenado de exorcismos desde hace 3 siglos, protege las puertas, protege los umbrales, protege las ventanas. Que donde esté tu medalla no entre ninguna obra oculta, que donde se invoque tu nombre huyan las criaturas impuras, que por tu intercesión fiel cada hogar católico que hoy clama auxilio se convierta en un nuevo monasterio doméstico, una pequeña monte casino donde el enemigo no tenga ni una pulgada donde poner el pie. Y ahora, hermanos, recemos juntos la oración que el mismo Señor nos enseñó y pongan especial fuerza en la última petición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Hermanos míos, no permitan que esta enseñanza pase por su vida como una palabra más. No dejen que se quede solamente en sus oídos, ni que termine cuando termine este vídeo. Lo que hemos escuchado hoy debe llevarnos a mirar nuestro hogar con más atención, pero también con más fe, con más confianza en Dios y con un corazón dispuesto a actuar. Esta misma noche, antes de dormir, revisen con calma cada ventana de su habitación, cada esquina, cada umbral, cada puerta por donde entra y sale la vida de su familia. No lo hagan con miedo,
háganlo con fe. No lo hagan pensando que el mal es más fuerte, porque no lo es. Háganlo recordando que una casa donde se invoca el nombre de Cristo no está abandonada, no está indefensa y no está sola. Si tienen agua bendita en casa, rocíenla con respeto en su habitación, en la entrada principal y en los lugares donde sienten que la paz se ha debilitado. Y si no la tienen, mañana a primera hora acérquense a su parroquia y pídanle agua bendita a su párroco. Él sabrá por qué. La Iglesia tiene medios sencillos, humildes y poderosos para acompañar a sus hijos. Y muchas veces los descuidamos porque olvidamos el valor espiritual que tienen. Pongan una medalla de San Benito en la puerta principal, no como un amuleto, no como un objeto mágico, sino como un signo de fe, como una señal visible de que ese hogar le pertenece a Dios. Y si hace mucho tiempo que no se confiesan, vuelvan al sacramento de la reconciliación. No lo hagan por miedo, háganlo por amor. Háganlo porque son padres, madres, hijos e hijas de Dios y porque por el bautismo han recibido una dignidad y una responsabilidad espiritual sobre la casa que el Señor les ha confiado. Hermanos, vayan en paz, pero no se queden quietos. Vayan en paz, pero vayan a actuar. Que la paz de Cristo, esa paz que supera todo entendimiento, guarde sus corazones, sus habitaciones, sus puertas, sus ventanas y cada rincón de sus hogares. Que los ángeles custodios que Dios asignó a cada uno de ustedes desde el momento de su concepción encuentren en su casa un lugar digno de su presencia. Un hogar limpio, bendecido, protegido por la oración y sellado por la fe de la familia que vive allí. Y antes de despedirnos, si esta enseñanza ha tocado su corazón, les invito a suscribirse a la Luz de la Esperanza y a activar la campanita, para que sigamos caminando juntos cada día en la fe, la oración y la confianza en Dios. Compartan este mensaje con alguien que necesite escucharlo, porque tal vez esta palabra llegue justo a tiempo a una familia que está buscando paz. Que el Señor los bendiga, los proteja y los acompañe durante esta noche. Nos volveremos a encontrar mañana con la ayuda de Dios en una nueva reflexión para fortalecer nuestra fe. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.